Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Vamos hoy con con unos mensajes súper especiales para ustedes, para el día de hoy, bueno, para aquello que tu alma, tu espíritu necesita escuchar el día de hoy. Te quiero invitar a que te visites tu signo ascendente, que como lo haces, en la descripción de este video está la manera como visitar tu signo ascendente. Bueno, me gustaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, déjala pasar, coge aquello que sí te resuene y lo que no te resuene, bueno, déjalo pasar, que tu alma y tu espíritu decidan qué es aquello que necesitas escuchar el día de hoy, aquello que te sirve para tu crecimiento, para seguir con tu camino. Vamos a ver el día de hoy un mensaje súper especial, un mensaje general de sus angelitos para el día de hoy. Ese angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, tal vez los avatares de la vida están mellando en tu estado de ánimo y en tu temperamento, y de pronto estás teniendo ciertas actitudes de las cuales tú ya te has hecho consciente con ciertas personas que tal vez no tienen nada que ver con lo que te está sucediendo a ti, pero estás como de mal genio, estás como que no te aguantas ni a ti mismo. Bueno, ese angelito te está diciendo que toda esa energía la puedes canalizar a algo, a alguna creación. Si pintas, si escribes, si bailas, si compones, si cualquier actividad lúdica, ya si tejes, si a cualquier tipo de creación que tú puedas hacer con tu mente, con tus manos, con tu cuerpo, bueno, hazlo porque es una manera totalmente maravillosa para que tú puedas canalizar esas energías y verás que vas a tener como una paz, una tranquilidad. Hacer este tipo de actividades también es un tipo de meditación, ya una meditación activa, porque tú te concentras en lo que estás haciendo y bueno, y las demás cosas como que se disipan y hasta como estás haciendo algo que te gusta, que te encanta, a veces tú estás una hora embullido en esa actividad y bueno, no lo sientes. Pero tu espíritu y tu alma sí se están calmando, tu cerebro sí se está calmando y esto te va a servir muchísimo para calmar esos ímpetus o ese genio que de pronto pueda estar saliendo de ti y que no te deje desempeñarte de una buena manera. Bueno, voy a ver la lectura para ustedes el día de hoy. Las personas que están en una relación, las personas que tal vez están en contacto cero, o también podría ser una lectura en espejo para ti, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial este día de hoy. ¿Qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial? Y estas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente venga para ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y un consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial, no sé, es una persona que viene como de relaciones que no han sido tan satisfactorias para su vida, ¿ya? Han sido relaciones que han dejado una huella, una marca en su corazón, una marca de desconfianza y tiene mucho temor de abrir su corazón en frente tuyo. Tu persona especial espera de ti, o sea, al parecer tú eres la persona madura en esta relación, al parecer tú eres la persona que pone ciertas pausas en esta relación, pero no debería ser de esta manera, ¿ya? Porque ni tú eres su padre ni su madre, son dos personas que deberían de, no sé, equiparar muchísimas cosas, como 50-50 en todos los aspectos. Bueno, también una pareja es para ayudarse mutuamente, pero tampoco para recargarse. Pero tu persona especial espera que tú seas la parte madura de la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que tal vez tú eres su verdadero amor, que podrías llegar a ser su verdadero amor. Es una persona que tiene sentimientos por ti y que tiene, no sé, te ve a ti como una persona sabia, como una persona de la cual puede aprender mucho y tal vez eres la persona que siempre ha esperado en su vida, a pesar de que sus sentimientos, no sé, no es que dude de sus sentimientos, pero es mucho temor, mucho miedo de entregar su corazón. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad, ustedes van a tomar la relación de una manera bastante seria y en medio de esa seriedad, en medio de ese crecimiento, bueno, van a tener que podar algunas cosas, agregar otras, desprenderse de algunas cosas. Bueno, de tu esencia personal no, porque es tu esencia personal, pero sí van a haber ciertos conflictos por esto,
pasos, ¿ya? Por los ajustes, pero es por los ajustes de la relación. La relación va a ir por un buen camino. Ustedes van a comenzar a confiar el uno en el otro y en ustedes mismos. También se va a aumentar la confianza en ustedes mismos a raíz de esta relación, pero siempre van a haber ciertos conflictos en el momento, ¿ya? Pero es algo como, no te digo que necesario, no, pero sí es algo que debe suceder, pero que ustedes lo van a tratar y lo van a mejorar de una mejor manera. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que saquen a personas que están influyendo, que no tienen nada que ver con la relación de ustedes, a menos que ustedes los inviten a intervenir en la relación. No es bueno dejar que otras personas tomen decisiones por ustedes. Entonces, tus guías espirituales te están diciendo eso, que no permitas que otras personas decidan por ustedes en cuanto a la relación que tienen en este momento. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación que está en crecimiento y que muy seguramente va a ir a un buen término. Bueno, ese angelito te dice: el saber te da rectitud. Mira, a veces juzgamos a las personas por simples apariencias o por simplemente lo que nos dicen las demás personas. No. Entonces, este es el caso de la relación de ustedes. No se vayan a guiar por lo que les dicen las demás personas, sino por lo que hablan ustedes directamente, por lo que se manifiestan, por lo que en su corazón hay, lo que en el corazón de los dos hay. Bueno, entonces esto les va a dar a usted la posibilidad de tomar buenas decisiones, de decir, bueno, si tal persona me vino a decir esto de mi persona especial, yo ya sé cómo es él, yo ya sé cómo es ella, sé de su vida, sé lo que ha pasado, y entonces, bueno, en eso te va a dar la posibilidad de, no sé, decir que alguien te dice algo negativo de tu persona especial, tal vez, o sea, tal vez no, todos tenemos cosas negativas en nuestras vidas, entonces tú ya vas a saber y él o ella ya va a saber acerca de lo que es de tu vida, y no se van a sorprender, ya no van a haber sorpresas al respecto. Mira, esta carta es la carta del renacimiento, espectacular. Bueno, la relación de ustedes al parecer va a tomar un nuevo impulso. Van a como volver a comenzar otra vez, empezar otra vez de cero, hacer borrón y cuenta nueva de muchas cosas, porque se van a dar cuenta que prácticamente como que están hechos el uno para el otro y que van a poder crecer. Aunque en este momento hay cosas que no se ajustan muy bien, bueno, en el camino ustedes lo van a hacer. Es una lectura bonita para ustedes el día de hoy, mis queridos y queridas que están en esta relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, ustedes vienen de una relación, acaban de terminar una relación en la cual fueron bastante engañados, engañadas, pero mira, ustedes están dejando definitivamente atrás eso. A ustedes no es que no les haya importado, sino que ya van a hacer borrón y cuenta nueva y van a dejar eso atrás, definitivamente, porque tienen en su cabeza otras cosas diferentes, planes, proyectos que ustedes quieren realizar y le están dando más importancia a eso. Tienen un triunfo asegurado en un futuro más bien cercano, la fortuna les va a sonreír definitivamente. Tienen que ser muy prudentes con el dinero que van a comenzar a ganar, a obtener, porque es bastante, no es poquito. Tienen que ser prudentes en el sentido de ahorrar, de invertir, de mirar bien en qué es lo que van a gastar este dinero que ustedes van a conseguir. El consejo de sus guías espirituales: que se aventuren, que tomen un riesgo razonable, ya no es que se vayan a meter de cabeza a algo totalmente desconocido. Bueno, toma un riesgo de algo. Infórmate bien y toma el riesgo de de ese sueño, de ese plan que siempre tú has tenido. Bueno, hazlo en este momento, no te pongas a esperar más. Ya mañana lo voy a hacer, no, ya mismo voy a comenzar a ejecutar mi plan, porque en este momento el universo tiene, no sé, apertura para ti, los cielos se han abierto para ti definitivamente y te están escuchando. Todo aquello que tú decretes, todo aquello que tú declares en este momento se va a comenzar a cumplir para ti. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Mira, este angelito te está diciendo, te está confirmando lo que te estoy diciendo. Serás fecundo en hijos y en cosechas, mi querido amigo y amiga. Entonces, ¿qué esperas para ponerte a trabajar y a pensar, a declarar, a proyectar y hacer actuar, mi querido y mi querida que está solterita? Bueno, este es el momento. Es una cuestión totalmente espectacular la que se te viene a ti. El tarot egipcio te dice en este momento: mira,
que alrededor tuyo hay una mujer que de verdad es muy buena amiga, madre, hermana, prima, primo, lo que sea. Es una mujer que la verdad te da un impulso, te ayuda, tal vez a veces como que te medio regaña, pero lo hace con la mejor intención. Entonces, escucha consejos en este momento de una mujer que te va a decir algo. De pronto te va a sonar un poquito duro, pero la verdad es que te va a beneficiar mucho, mucho. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor. Los invito a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir las notificaciones. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.